If I do win a second term as president, let me just say something to all my conspiracy-oriented friends on the right who think I'm planning to unleash some secret agenda. You're absolutely right. So allow me to close with a quick preview of the secret agenda you can expect in a second Obama administration. In my first term, I sang Al Green. In my second term, I'm going with Young Jeezy. Michelle said, yeah. I sing that to her sometime. In my first term, we ended the war in Iraq. In my second term, I will win the war on Christmas. Assalamu alaikum. Many other Americans have Muslims in their families or have lived in a Muslim majority country. I know because I am one of them. But my father came from a Kenyan family that includes generations of Muslims. As a boy, I spent several years in Indonesia and heard the call of the azan at the break of dawn. I have known Islam on 3 continents before coming to the region where it was first revealed. That experience guides my conviction. You're absolutely right that John McCain has not talked about my Muslim faith. As the Holy Quran tells us, the Holy Quran teaches that, the Holy Quran tells us, and the Holy Quran also says, we will convey our deep appreciation for the Islamic faith, which has done so much over the centuries to shape the world. I would like to speak directly to the people and leaders of the Islamic Republic of Iran. Their great and celebrated culture. Over many centuries, your art, your music, literature, and innovation have made the world a better and more beautiful place. We know that you are a great civilization, and your accomplishments have earned the respect of the United States and the world. I also know civilization's debt to Islam. It was Islam at places like Uluzada that carried the light of learning through so many centuries, paving the way for Europe's Renaissance and Enlightenment. It was innovation in Muslim communities that developed the order of algebra, our magnetic compass and tools of navigation, our mastery of pens and printing, our understanding of how disease spreads and how it can be healed. Islamic culture has given us majestic arches and soaring spires, timeless poetry and cherished music, elegant calligraphy, and places of peaceful contemplation. They have fought in our wars, they have served in our government, they have stood for civil rights, they have started businesses, they have taught at our universities, they have excelled in our sports arenas, they've won Nobel Prizes, built our tallest building, and lit the Olympic torch. And when the first Muslim American was recently elected to Congress, he took the oath to defend our Constitution using the same Holy Quran. In ancient times and in our times, Muslim communities have been at the forefront of innovation and education. Is that if you actually took the number of Muslims Americans, we'd be one of the largest Muslim countries in the world. Let there be no doubt, Islam is a part of America.
It's designed to be artistic. And this is a common thought shared by all the Presidential candidate Barack Obama is trying to change political fashion. He gave a speech in Iowa City today, and he wasn't wearing an American flag pin. Those pins have become synonymous with politicians since 9/11. Obama says he doesn't like how the pin has come to represent patriotism in America. I won't wear that pin on my chest. It's a little weird, Alan, that in the middle of the campaign the guy takes off the American flag that most people wear because they're proud of their country. Let me speak as clearly and as plainly as I can. America is not and never will be at war with Islam. Digo derrotado. Dios le ha dado permiso para gobernar sobre el sistema de este mundo, el cual está totalmente corrompido. El propósito de Satanás es cegar los corazones y las mentes de las personas para que no acepten el Evangelio. Millones de personas están engañadas. La religión es uno de los medios que usa Satanás para destruir tu alma. Pero Jesucristo vino para salvarte. Satanás ha hecho que multitudes sigan las enseñanzas de Buda, pero Buda está muerto. No tiene ningún poder para salvar porque él fue tan solo un ser humano. Las religiones paganas de la antigüedad adoraban a Astoret, conocida como la Reina del Cielo. En la actualidad, sin saberlo, millones de católicos romanos adoran a esta misma diosa pagana como la Virgen María. En su santa palabra Dios mismo ordena: maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Eso es abominación ante los ojos de Dios. Otra obra maestra de Satanás es el islamismo. La historia prueba que Alá era simplemente un antiguo dios de la luna en el Medio Oriente. Mahoma fue condenado al infierno cuando rechazó a Jesucristo como su Señor y Salvador. El diablo le ha provisto a la humanidad millones de dioses falsos para que los adoren. En su malvada imaginación, el hombre ha adorado todo, desde insectos, roca, ríos, ídolos hechos con las manos, y aún a Satanás mismo. Para ser un discípulo de Jesús, tienes que rechazar todos tus dioses falsos y seguirlos solo a Él. El lago de fuego es el destino final para todos los que han rechazado al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Para ellos es demasiado tarde. Pero, ¿qué decidirás tú? La palabra de Dios dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cuando haya terminado, Dios pedirá a un ángel que abra el libro de la vida para ver si el nombre de la persona se encuentra allí. El ángel mirará y dirá: Señor, ese nombre no está aquí. Y Dios dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Esta es la historia más grandiosa que se haya relatado jamás. Jesús es la luz del mundo. Si tú no tienes a Jesús, no conoces el camino al cielo. Él mismo dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Observen detenidamente y vean los millones y millones que murieron en sus pecados. Jesús amó a la gente de tal manera que dejó los cielos para advertirles del infierno y del juicio. Él derramó su sangre preciosa, la sangre de Dios, para limpiar los pecados de ellos. Murió y resucitó de los muertos. Pero ninguno de ellos creyó en Él. Ninguno recibió a Jesús como su Señor y Salvador. En lugar de elegir la vida, eligieron la muerte. Por tanto, Jesús, como Dios Todopoderoso y Juez último, tenía que enviarlos allí, a su segunda muerte, en el nombre de Dios, antes que sea demasiado tarde, antes de morir. Cree en Jesús y recíbelo como tu Señor y Salvador, antes que acabes en este terrible lugar. Y claro que eso debería recordarles un importante versículo para ustedes. Primero, Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Que Dios se hizo hombre. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Cuando leí esto siendo musulmán, pensé que algo andaba muy mal. Algo está definitivamente mal aquí. ¿Cómo sería posible que yo aceptara todos estos elementos que había odiado durante toda mi vida? La Trinidad. Empecé a ver que Dios era de hecho complejo. Y la Biblia habla de un Dios complejo que no podemos viviseccionar, mientras que nosotros, los musulmanes, hablábamos de un Dios al que simplificábamos y viviseccionábamos con tanta facilidad. Satanás simplificaba mucho las cosas y se volvía agradable para los musulmanes. Empecé a ver al ángel de la luz del que habla la Biblia. Y entonces empecé a hacer preguntas. ¿Cómo puede ser que el Islam como religión rechace la idea de la expiación?
de que alguien pueda morir por otro. Pero al mismo tiempo, cuando mi primo Rahid trató de poner una bomba en una calle de Jerusalén y fue abatido por los israelíes dispararon primero. Ni siquiera sabían si tenía explosivos. Dispararon primero e hicieron preguntas después. Ellos no corren riesgos. Fue abatido y mi tía Fátima organizó una celebración de bodas en honor a su hijo, porque ahora mi primo Rahid estaba en el cielo. ¿Qué está haciendo en el cielo? Lo primero que hace es que sus pecados serán perdonados con la primera gota de su sangre. Apenas la primera gota de la sangre de los mártires es derramada, sus pecados son perdonados. Algo debe llamarles la atención a mis amigos cristianos. Y él intercede por 70 miembros de su propia familia para que ellos puedan ir al paraíso. ¿Cómo es posible que el Islam rechace la intercesión, pero solo acepte la intercesión cuando alguien se convierte en mártir para que pueda asegurarse su ida al paraíso? No hay seguridad en el Islam de que los creyentes y seguidores vayan al cielo. Satanás capitalizó la necesidad básica de la humanidad de querer ir al cielo. Capitalizó también esa necesidad y odiaba tanto a la humanidad que quería la destrucción de la humanidad. Y esa fue una gran idea. Hacer que nos suicidásemos y nos matásemos entre nosotros para que supuestamente pudiéramos ir a su paraíso, que es el infierno. Empecé a hacerme muchas preguntas, porque recuerdo que cuando era niño y estaba creciendo en Medio Oriente, estábamos en Jericó. Mi padre estaba enseñando en una escuela en Jericó. Y en Jericó recuerdo que yo iba al jardín de infantes y estábamos cantando una canción infantil al unísono, una canción árabe. Árabes bien amados, y los judíos son perros. Yo no sabía que era un judío. Sin embargo, a mi madre, que era norteamericana, no le permitieron durante 45 años regresar a su país, Norteamérica. Mi padre la mantuvo cautiva. Es aquí donde quisiera advertirles a las damas. ¿Tienen hijas? Que no se casen con un musulmán. ¿Es racismo? No. Porque en 55 estados musulmanes, ni un solo país musulmán es signatario de la Convención de La Haya. ¿Qué significa que si su hija o su nieta o usted misma se casa con un musulmán y su esposo decide quedarse con usted, no hay nada que su país pueda hacer por usted? También significa que Dios no quiera que tenga una hija de ese matrimonio. Esa mujer musulmana debe desposar a un musulmán. Y si no lo hace, un miembro de la familia debe asesinarla. El asesinato por honor no solo incluye a las mujeres, sino que además incluye a los hombres que abandonan la fe del Islam. El Islam como religión no honra los derechos de la mujer, no honra los deseos de una mujer. Estoy tratando de que esas antenas cristianas en su cabeza suban automáticamente sin que yo presione el botón. ¿Quién más no honra los deseos de las mujeres? El anticristo también trata de cambiar los tiempos y las leyes. Creo que ya les mencioné que la principal misión del Islam es establecer la ley islámica en todo el mundo. Cambiar todas las leyes del mundo hacia esa ley religiosa que ordena que si la gente abandona la fe, deben ser decapitados. Cuando vemos el libro del Apocalipsis, y lo sabía incluso antes de convertirme en cristiano mientras estaba estudiando, sabía lo que implicaría dar ese salto de fe para convertirme en cristiano. Cuando empecé a leer y vi a los mártires que fueron decapitados en nombre de Jesús, empecé a entender el precio que uno puede pagar por creer en Cristo. ¿Ustedes creen que las palabras en el libro del Apocalipsis, que Dios estaba bromeando? Él no estaba bromeando.
empecé a hacerme muchas preguntas. Que toda nuestra vida tratamos de destruir a ese pequeño estado llamado Israel. Y en la guerra de los 6 días, yo estuve ahí. Israel ganó en 6 días. ¿Por qué? Porque en el libro de Josué se habla de una guerra de 6 días. Dice, en el 7º día, durante la madrugada. El 7º día ni siquiera había comenzado. Los hijos de Israel se levantaron y rodearon las murallas de Jericó 7 veces. Y listo. ¿Es así? Ya conocen la historia. Josué tuvo una guerra de 6 días y ahí estaba yo, viviendo otra guerra llamada la Guerra de los 6 días, que se estaba desarrollando frente a nuestros ojos. Abrimos la puerta al cabo de los 6 días, en el 7º día, durante las primeras horas de la mañana, y vimos los tanques israelíes entrando en Jericó, y yo, hora de preguntas y respuestas. Papá, esa bandera que está en los tanques no es la bandera que saludo todo el tiempo. Es una estrella azul, ¿qué es eso? Perdimos la guerra. ¿Cómo es posible? Todos estábamos marchando. Todo el mundo estaba marchando en Medio Oriente. Vamos a destruir a los judíos. Es ridículo, Goliat va a matar a David. Pero quedamos boquiabiertos. David mató a Goliat. No habría sido un milagro si Goliat mataba a David. Pero Dios ordenó que el muchacho matase al gigante. ¿Por qué? Porque de no ser así, ¿cuál sería el milagro? Empecé a entender que toda mi vida, mientras iba creciendo, viví esta experiencia que incluso Moisés habría deseado presenciar. Todos ustedes recuerdan aquellos días. Casi todos ustedes han vivido los tiempos en que Dios sacó a los hijos de Israel, no solo de Egipto, sino también de las tierras del norte y de todos los países hacia donde los ha llevado. Dios está trayendo judíos desde 100 países distintos de regreso a la tierra de Israel, y el mundo niega lo que está ocurriendo. Incluso Moisés estaría bailando de alegría, porque a él le costó mucho sacarlos de un solo país, Egipto. Dios existe. Su mensaje es uno. Empecé a entenderlo. Su libro es uno. Y su nación es una. Y su fe es una. Y su Mesías es uno. Creemos en un Dios. Estaba en las heridas y sentía como si la vida se me salía del cuerpo. En ese momento ocurrió algo muy bizarro. Mi espíritu atravesó la cama. Yo me vi en posición perpendicular a mi cuerpo y fui eyectado hacia un mundo espiritual. Supe instantáneamente que el mundo real era el espiritual. Estaba viajando y sabía que no tenía el control. Y a lo lejos vi una luz blanquísima y brillante, más blanca que la nieve, más blanca y 1000 veces más brillante que el sol. Pero antes de llegar a la luz, Robinson comienza a sentir una presencia más oscura. Sentí algo a la derecha y al voltear vi oscuridad. Era más negro que el más negro de los negros. Y lo digo enfáticamente porque yo nunca vi una oscuridad como esa. También pude sentir su naturaleza. Era eterna y completamente vacía. Era como un abismo, un pozo sin fondo. Y supe enseguida que si una persona o un espíritu entran ahí, quedarán incomunicados por toda la eternidad. Y es la más horrible, desesperante y terrorífica sensación que puedan imaginar. El enorme agujero infernal crece hasta estar a punto de tragarlo. Me sentí condenado. Cuando estuve en la oscuridad, sentí lo que se sentiría estar eternamente condenado, encarcelado, y no era negociable, no había marcha atrás. Pero en el último momento le dan a Robinson una segunda oportunidad.
lo vuelven a arrojar a su cuerpo. Cuando recobra la conciencia, está convencido de que ha visto la boca del infierno y de que por poco lo devora. Si hay un infierno, no es solo un lugar, también es una realidad. Es sobrecogedoramente real. Esto es permanente. Esto es definitivo. No se puede desaparecer racionalizándolo. Robinson no está solo. Durante siglos, quienes han creído en un infierno real han dejado registros de visiones similares del inframundo. En los registros históricos abundan visiones del infierno. Que alguien haya tenido una hoy en día no nos sorprende. Seguramente desde que la humanidad existe ha habido relatos de gente que ha experimentado el infierno cuando ha estado al borde de la muerte. Y es una terrible pesadilla de dolor y sufrimiento. Un monje español del siglo VII afirmaba que unos demonios lo habían llevado a un lago de fuego y que había escapado de este haciendo la señal de la cruz. En el siglo XII era popular la historia de un guerrero irlandés que después de morir había regresado a la vida convencido de haber sufrido los tormentos del infierno. Y en los años 30, una monja polaca llamada Faustina aseguró que un ángel la llevó al infierno y le mostró los 7 tormentos que esperan a los condenados. Todos hablaron de algo parecido mucho antes de que Mickey Robinson tuviera su terrorífica visión. Transformado por su propia experiencia, Robinson ha pasado 40 años rememorando su visión y predicando por todo su país. Él cree que fue rescatado del infierno, pero está seguro de que este reino del dolor y la maldad nos amenaza constantemente. Creo que la gente tiene un problema cuando se niega a hablar sobre la realidad del infierno. En mi mente no hay ninguna duda de que exista una fuerza espiritual oscura y demoníaca de ángeles caídos y demonios que están en guerra contra los humanos. Creo que el infierno es un lugar real.